Estamos envueltos en una constante controversia, y cada día salen a la luz más y más información sobre diversas empresas. Desde algunas perspectivas, estas prácticas no parecen tener nada de malo, ya que muchas veces se trata de investigaciones de mercado y estrategias comunes en la industria. Sin embargo, la forma en que cada uno lo vea depende de su propio criterio, y sinceramente prefiero no abordar este tema de manera exhaustiva. Mi postura es clara. Mientras no perjudiquen a Jikook o a cualquiera de los integrantes de BTS, no veo razón para preocuparme. Para mí, ellos son lo único importante en toda esta dinámica, y el resto es secundario. Es crucial recordar que las acciones de HYBE no siempre representan o involucran directamente a BTS. Muchos parecen olvidar esto, pero la realidad es que en ocasiones, incluso los chicos han sido víctimas de ciertos manejos de la empresa, resultando en descuidos en puntos clave de sus carreras. Aun cuando HYBE haya cometido errores, es injusto que algunos traten de responsabilizar a BTS por ellos. BTS siempre ha sido un asunto aparte, un grupo que ha trabajado intensamente para construir su propio camino, independientemente de las decisiones empresariales que se tomen. Así que, sin darle más vueltas a esta cuestión, empecemos de una vez con el contenido que realmente importa. Hablemos de aquellos inolvidables momentos Jikook que tanto nos han dado, como aquel último festa donde cada uno de los chicos de BTS se abrió profundamente, compartiendo sus pensamientos y emociones más sinceras. Fue un momento único en el que abordaron temas realmente importantes. Todos expresaron cómo se sentían, y nuestro líder, RM, incluso nos arrancó algunas lágrimas al revelar sus verdaderos sentimientos. Pero, como siempre, en esos momentos tan íntimos, no podía faltar una exposición de esos destellos de complicidad entre Jungkook y Jimin, y fue Jin quien, sin proponérselo, nos regaló un detalle que nos hizo mirar a Jikook con nuevos ojos. En medio de esa charla honesta, Jin comentó algo que dejó a todos en shock, y más de uno no pudo evitar reírse. Contó cómo, en una visita a la casa de Jungkook, se encontró con un escenario inesperado. Fui a su casa y tenía 3 colchones en el salón, confesó entre risas. Pero eso no fue todo. Dijo que al entrar en la habitación principal, se sorprendió al ver que también allí había más colchones, y extrañado, le preguntó a Jungkook, ¿dónde duermes? A lo que Jungkook, sin titubear, le respondió, he puesto colchones por todos lados para tumbarme donde sea mientras camino. Jin siguió contando cómo cada habitación tenía colchones, y mientras narraba esta escena, todos reían. Jungkook, divertido, no podía contener la risa, y Jimin, atento a cada detalle, observaba a sus compañeros y a Jungkook con una mirada que parecía esconder una complicidad profunda, que solo ellos dos podrían entender. Luego fue Hobi quien también añadió algo curioso sobre Jungkook, diciendo entre risas que había ropa lavada sobre su mesa del comedor. Mientras escuchaban estas anécdotas, Jimin hizo un pequeño gesto que solo los más atentos podrían notar. Levantó las cejas disimuladamente, con una sonrisa que, sin decir nada, parecía transmitir algo más. Jungkook, como si hubiera captado el mensaje oculto de esa sonrisa, le devolvió la mirada, ambos sonriendo de una manera tan sincera y natural que resultaba imposible ignorar la conexión especial entre ellos. Este momento tomó una nueva dimensión en el programa de Jikook, Are You Sure?, donde volvieron a surgir coincidencias que alimentaron las teorías sobre su vínculo. En un episodio, mientras Jimin estaba tumbado en el suelo, comentó, medio en broma, medio en serio, lo que hago ahora es lo mismo que hago en cuando estoy en mi casa. Al oírlo, no pudimos evitar recordar ese festa y la confesión de Jin sobre los colchones en casa de Jungkook. A lo largo de diferentes capítulos, hemos visto a Jimin dormir cómodamente en el suelo, como si fuera el lugar más natural para él, y Jungkook, siempre atento, lo observa con esa mezcla de ternura y preocupación que solo alguien que realmente conoce a Jimin podría tener. Podría decirse que la razón por la que Jungkook tiene colchones en cada rincón de su casa es simple, pero el hecho de que Jimin sea tan propenso a quedarse dormido en cualquier lugar hace pensar que esos colchones no son casuales. Con lo cuidadoso y protector que Jungkook es con Jimin, es fácil imaginar que los haya puesto allí, especialmente para que Jimin esté cómodo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Jungkook conoce a Jimin, sabe lo importante que es para él tener un espacio donde sentirse libre y en paz,
Y esos detalles nos hacen pensar que no es imposible que él haya preparado su hogar pensando en Jimin. Además, cada vez que en Are You Sure? Jimin se queda dormido en el suelo, Jungkook lo mira con esa expresión que parece decir, ojalá estuvieras en un lugar más cómodo. Esa mirada cargada de ternura es un reflejo de todo el cuidado y amor que tiene hacia él. Y estas pequeñas coincidencias, los gestos de complicidad y los detalles en sus interacciones, dan fuerza a las teorías que muchos fans comparten sobre la posibilidad de que Jikook tal vez vivan juntos, o al menos pasen mucho tiempo en la casa del otro. Estos detalles tan sutiles y significativos son los que nos hacen pensar que, tal vez, estamos más cerca de descubrir la verdad sobre el vínculo único y especial que los une. Hablemos de otro momento inolvidable de coquetería y complicidad entre nuestro Jikook que nos dejó a todos suspirando. Fue durante una de esas noches en las que Jungkook, sin esfuerzo, demuestra lo mucho que le gusta estar cerca de Jimin, invitándolo de manera casual a compartir un momento privado con una botella de champaña como pretexto perfecto. Todo comienza cuando Jungkook llama a Jimin y él, con esa picardía tan suya, responde con una pregunta que parece tener una segunda intención. ¿Alguien quiere beber? La respuesta de Jungkook llega cargada de un tono de expectativa, como si él mismo estuviera ansioso por saber si Jimin aceptaría. ¿Vas a beber? Pregunta, como quien desea que la respuesta sea afirmativa. Jimin, por supuesto, no decepciona y responde de una manera tan juguetona como encantadora. Bueno, he pedido 3 botellas para empezar. Esa respuesta provoca una reacción en Jungkook que, lejos de quedarse conforme, decide dar el siguiente paso y le revela algo que nos hizo pensar en el tipo de invitación que estaba extendiendo. También hay una botella de champán en mi habitación. Es en ese instante cuando Jimin, sin poder evitarlo, voltea a mirarlo, como si esas palabras hubieran tocado una fibra especial en él. La expresión en su rostro es una mezcla de sorpresa y emoción, y en ese cruce de miradas queda claro que esta no es cualquier invitación. Con cada gesto y cada palabra, Jungkook parece dejar entrever un deseo de pasar tiempo a solas con Jimin, en un espacio donde no haya distracciones, solo ellos, con una botella de champán para compartir. Y aunque para muchos podría pasar como un detalle inocente, nosotros, que conocemos su historia, sabemos que esto es un guiño a algo mucho más profundo, algo que ambos entienden sin necesidad de explicaciones. Este tipo de momentos no nos sorprenden completamente, sobre todo porque en varias ocasiones sus compañeros de grupo como Jin, Taehyung y Hobi han revelado que Jungkook siempre sigue a Jimin hasta su habitación. Saber que ahora es Jungkook quien invita a Jimin a la suya no solo reafirma esa cercanía que todos notan, sino que parece darnos una imagen aún más clara de la dinámica entre ellos. Quizás, en esos momentos en los que Jimin decide no ir a la habitación de Jungkook, es el propio Jungkook quien, incapaz de soportar la distancia, invade la habitación de Jimin en busca de su compañía. Esta imagen de Jungkook acercándose a Jimin con una botella en mano y una mirada que solo él le dedica hace que nuestras teorías sobre ellos se sientan cada vez más reales. Imaginen esa escena: la habitación en penumbra, una botella de champán lista para abrirse, y ambos, tan solo a unos pasos de distancia, compartiendo una complicidad que va más allá de las palabras. Jimin, con su mirada traviesa y su sonrisa disimulada, aceptando la invitación con la naturalidad de quien sabe que este tipo de momentos entre ellos es una costumbre que ambos disfrutan. Y Jungkook, incapaz de disimular su felicidad, mostrándose encantado de poder compartir un rato en privado con Jimin. La manera en que Jimin gira al escuchar la invitación, el brillo en sus ojos y la sonrisa que aparece en sus labios nos muestra que para ellos, este tipo de encuentros tiene un significado especial. Estos gestos, estas invitaciones casi secretas, nos llevan a pensar que quizás, lejos de las cámaras, su vínculo es aún más profundo y lleno de detalles que reflejan el cariño y el afecto que sienten el uno por el otro. Cada mirada y cada sonrisa entre ellos parece reforzar la idea de que comparten algo más que una amistad, algo que ambos valoran y protegen de manera casi instintiva. Y así, mientras los demás podrían verlo como un simple intercambio entre amigos, quienes observamos de cerca a Jikook, sabemos que estos pequeños momentos son ventanas a una historia de cariño y afecto que solo ellos comprenden.
Quizás nunca sabremos con certeza si Jimin finalmente acepta la invitación y se dirige a la habitación de Jungkook, o si es Jungkook quien, una vez más, termina apareciendo en la habitación de Jimin. Pero la imagen que queda en nuestras mentes es clara. Dos almas que se buscan, se encuentran y disfrutan de la compañía del otro en los momentos más sencillos. Esa botella de champán, más que una bebida, es una excusa, una manera de acercarse, de compartir, de mostrar que no importa cuánto tiempo pase, Jungkook siempre encontrará una razón para estar junto a Jimin. Y Jimin, con esa mirada cómplice y esa sonrisa, siempre estará dispuesto a recibirlo.